Buenos días de domingo, amigos. Empezamos con la serie que os prometí sobre el Valvanera. Os voy a contar en varios videoblogs la historia completa del Valvanera, pero desde una óptica más personal, si me permitís decirlo así, de lo que lo he hecho habitualmente. Veréis, hay un refrán, un dicho norteamericano en los Estados Unidos que a mí me gusta mucho y dice que para tener un éxito limitado hay que tener sueños ilimitados. ¿Qué significa esto? Significa que si tú tienes un proyecto en la vida, o un sueño, como queréis llamarlo, me da igual, si tú a lo largo de tu vida desarrollas ese sueño, ese proyecto, aunque no llegues hasta el final, aunque no llegues a un éxito absoluto, el sueño, el proyecto es muy importante. ¿Sabéis por qué? Porque le da sentido a tu vida. Algo así me ha pasado a mí con la historia del Valvanera. Yo llevo investigando el naufragio del Valvanera pues desde que tenía prácticamente algo más de 18 años, hace ya 45 años. Han sido 45 años muy intensos de investigación, unos años más, otros años menos, depende también de que me haya visto involucrado en otros proyectos. Pero básicamente ha sido un proyecto, una experiencia vital muy importante. He cruzado el Atlántico varias veces para recabar información de primera mano del Valvanera. He entrevistado a cientos de personas, literalmente cientos de personas, muchos de ellos descendientes de los pasajeros que fallecieron en el naufragio del Valvanera. He conocido a mucha gente interesante, he encontrado muchísimos documentos y aunque el proyecto no se ha llevado a cabo tal y como yo quería, yo pretendía desenterrar el pecio para ver un poquito, en fin, a ver si nos podía decir algo más del naufragio, lo que allí encontráramos. Eso no ha sido posible porque hace falta mucho dinero y aquí en España este tipo de proyectos pues no tienen cabida. Aquí hay cosas más importantes de hacer política que temas culturales, sobre todo cuando ese tema cultural contempla desentrañar el misterio de un viejo barco cargado de emigrantes que se hundió por un ciclón tropical. Yo la primera vez que oigo hablar sobre el Valvanera fue un artículo que publicó un periodista que escribía sobre temas marítimos, un periodista malagueño, Paco Pérez Triano, con quien me unía una buena amistad. Y posteriormente pues fui buscando información, fui recopilando información. Recuerdo que cuando estaba estudiando la carrera en Cádiz iba a veces a la biblioteca municipal para leer viejos periódicos y poco a poco fui descubriendo cosas, pero gota a gota. La información que llegó de Estados Unidos a España era muy parca. Investigando sobre el Titanic, en aquellas épocas, sobre el Titanic en España solamente había un libro, estaba La última noche del Titanic de Walter Lord, no había nada más. Os estoy hablando en el año 82, 1982-1983. Me tuve que hacer miembro de una sociedad norteamericana del Titanic, la Titanic Historical Society, que me aportó muchísima documentación sobre el barco para la investigación que yo estaba haciendo. Y precisamente entre esos documentos y entre los libros que empecé a manejar, se hablaba del Valvanera, pero no se contaba la misma historia que se contaba en España. En España se decía que el Valvanera había desaparecido y punto, ¿no? Sin embargo, en esos libros, en esos artículos, en esos documentos, venía que el Valvanera estaba perfectamente localizado y que estaba a muy poquita profundidad en la costa de Florida. Y ahí es donde eso es lo que, digamos, estimula mi curiosidad para poder investigar el naufragio del Valvanera. Además, hay otra cuestión. A mí que me gustan las buenas historias, la historia del Valvanera era una historia realmente buenísima. Un barco que desaparece en principio sin rastro, en mitad de un huracán, en mitad de un ciclón tropical,
con 500 españoles a bordo, 500 españoles desaparecidos. Una cosa que me llamaba mucho la atención es que en España nadie los recordaba, nadie se acordaba de ellos, es decir, desaparecen 500 personas en el mar y en el tiempo y su memoria queda borrada y a nadie le preocupa. Por eso consideré que debía investigarlo y que debían rescatar su memoria en la medida de lo posible. En lo que se refiere al rescate de la memoria, modestia aparte, creo que lo he conseguido con mi proyecto, con mis investigaciones, con mis viajes. Hoy en día sabemos mucho más de la Valvanera gracias a lo que yo he escrito. Os recuerdo que hay varios libros míos publicados sobre la Valvanera y docenas de artículos en las redes, en internet, en las redes sociales. Creo que la memoria se ha quedado restablecida, recuperada. Hay otras cosas que no he conseguido, por ejemplo, tal y como yo quería desenterrar el Pecio, desenterrar el barco hundido y traerme para España una buena cantidad de piezas para hacer un museo, eso se ha quedado, eso ha sido una verdadera utopía, ¿no? Era prácticamente imposible hacerlo desde un principio, pero tal vez yo no me quería dar cuenta. No me quería dar cuenta porque quería mantener ese proyecto vivo, ese proyecto que daba sentido a mi vida. Otra cosa que se ha quedado bastante clara es cómo se hundió el barco, por qué se hundió el barco y en qué fecha se hundió el barco, porque todo eso no se sabía ni en Estados Unidos. En Estados Unidos pues se daban una serie de fechas y una serie de comunicaciones por telegrafía que no eran ciertas. Al aparecer un informe del Observatorio Meteorológico de Belén, en La Habana, un observatorio de los jesuitas que fueron quienes estuvieron en contacto con el Valvanera, y ver las horas de las comunicaciones y las horas de la trayectoria del ciclón, hemos podido establecer con bastante precisión cuándo se hundió y en qué forma se hundió y cuál fue la última vez que fue visto. Que hasta ese momento, hasta el momento en que descubrimos eso, las informaciones que se daban eran erróneas, informaciones que incluso di yo en uno de mis libros, porque en aquel entonces, cuando se publicó aquel libro, me refiero al misterio del Valvanera, desaparición y naufragio, era lo que sabíamos. Posteriormente apareció este informe y todo empezó a aclararse y todo empezó a tomar forma. Con estos vídeos que vamos a hacer sobre el Valvanera, yo os digo, voy a contar la historia completa del Valvanera desde un punto de vista quizá más personal, de mi experiencia con el barco y mi investigación, y os hablaré de las personas que he conocido y que tenían relación con el barco, que eran descendientes de los pasajeros. Así que a partir de esta semana que viene empezaremos con esos videoblogs y empezaremos a recuperar nuevamente la historia de los Valvanera, esta vez en formato de vídeo. Espero que os guste, con mucho gusto, como siempre intento hacer, pues atenderé las cuestiones que me queráis plantear. El Valvanera ha sido un proyecto muy importante en mi vida, ha dado sentido a mi vida y voy a seguir con él. Ya os iré contando cosas. Abrazos marineros, buen domingo.